El Panteón Perdido. Secretos y leyendas de las lápidas abandonadas. La primera vez que escuché sobre el Panteón Perdido fue en una fría tarde de noviembre, mientras rebuscaba entre cajas polvorientas en el archivo municipal. Entre papeles amarillentos y facturas de un siglo atrás, mis dedos rozaron un mapa desgastado con una cruz roja marcada en lo que hoy es el bosque de San Jerónimo. Al lado, una nota escrita con tinta ya desteñida: aquí yacen los que el tiempo borró. 1927. Mi pulso se aceleró. Llevaba años investigando cementerios abandonados, pero este no aparecía en ningún registro oficial. Al amanecer, equipado con una linterna, mi cámara y una brújula, por si el GPS fallaba entre tantos árboles, me adentré en el bosque. El camino estaba cubierto de raíces retorcidas, como venas que brotaban de la tierra. Tras 2 horas de caminata, un portón de hierro oxidado apareció entre la neblina. Sus cadenas estaban rotas. Alguien había estado aquí antes. Al empujarlo, el chirrido sonó como un lamento. Y entonces lo vi: filas de lápidas inclinadas, musgo devorando nombres y fechas. Cruces partidas, ángeles de piedra sin rostro. Pero lo más inquietante era el silencio. Ni pájaros ni insectos. Como si el tiempo se hubiera detenido aquí. Entre la maleza, una losa desplazada llamó mi atención. Me acerqué y el corazón se me heló, la tierra removida, como si algo hubiera salido de allí. No había restos, solo un hoyo oscuro que olía a tierra húmeda y... ¿clavo podrido? Saqué mi cámara para grabar, pero la pantalla se llenó de interferencia. Y entonces lo escuché. No deberías estar aquí. Un susurro. Casi imperceptible. Giré bruscamente, pero no había nadie. Solo el viento moviendo las hojas, o eso pensé. Al revisar las grabaciones esa noche, en el minuto 4:33, entre el ruido blanco, una voz masculina susurraba claramente: vete, antes de que te vean. No podía ser pareidolia. Alguien, o algo, me había advertido. Pero era demasiado tarde para retroceder. Porque entre las fotos que tomé, en una esquina, se veía una sombra alargada junto a la tumba abierta. Y no era la mía. Regresé al pueblo con las manos temblorosas y la grabación maldita guardada en mi bolsillo como un secreto peligroso. Necesitaba respuestas, y solo un lugar las tendría: el Archivo Histórico Municipal. La archivista, una mujer mayor con gafas de cristales gruesos, frunció el ceño cuando mencioné el Panteón Perdido. Ese lugar no existe, dijo, ajustándose los lentes. Al menos, no oficialmente. Los registros desaparecidos. Entre estantes polvorientos, encontré un libro de defunciones de 1918. Las páginas correspondientes a junio y julio habían sido arrancadas con violencia. Solo quedaban fragmentos de tinta. ¿Fiebre hemorrágica? ¿32 muertos en una noche? Prohibido mencionar el lugar exacto. Un periódico local, El Eco de San Jerónimo, de 1923, tenía un artículo censurado con un título escalofriante: autoridades ordenan clausura del camposanto tras incidentes con cuerpos desaparecidos. El texto estaba tachado con tinta negra. ¿Qué querían ocultar? En el fondo de una caja marcada Documentos no clasificados, encontré un cuaderno en piel gastada, con las iniciales JM grabadas. Las páginas olían a vinagre y tierra. Era el diario de José Mercado, el último sepulturero del panteón. La entrada del 15 de octubre de 1918 decía: hoy enterré a 12 almas. La fiebre los llevó rápido. Pero el 10º ataúd pesaba demasiado. Cuando lo abrí para verificar, estaba vacío. Sin embargo, al anochecer, juré ver una figura alta junto a la fosa recién cavada. ¿Un ladrón de cadáveres? ¿O algo peor? La última anotación, de 1927, era la más inquietante. Ellos caminan entre las tumbas de noche. Ya no distingo a los vivos de los muertos. Si lees esto, vete antes de que te reconozcan. En la biblioteca, un libro de medicina de la época reveló el horror.
La gran fiebre de 1918 no fue solo una enfermedad. Los síntomas incluían hemorragias negras y rigidez cadavérica en pacientes aún con vida. Algunos fueron declarados muertos y enterrados antes de tiempo. Un informe médico raspado con navaja decía: casos 44 a 59 presentaron actividad muscular post-mortem. Recomendación: incineración inmediata. Pero en el panteón nadie los quemó. Al revisar el audio de mi visita, encontré algo que no había notado antes. Entre el susurro de "vete", se escuchaba un gemido ahogado y luego una frase clara: nos enterraron vivos. Esa noche, soñé con manos pálidas arañando el interior de ataúdes. El amanecer me encontró de vuelta en el panteón, esta vez con equipo adicional, una cámara térmica, un grabador de EVP, lo admito, un crucifijo heredado de mi abuela que guardaba en el bolsillo. El diario del sepulturero había cambiado todo. Ahora no solo buscaba respuestas, sabía que algo me buscaba a mí. La primera lápida que investigué fue la más pequeña del lugar, un bloque de mármol gastado que solo decía "Pequeño Ángel, 1917". Según los rumores del pueblo, aquí yacía Lucas, un niño de 6 años cuya madre lo visitaba cada luna llena, hasta que ella también desapareció. Al pasar mis dedos por la inscripción, la temperatura bajó bruscamente. La cámara térmica mostró una mancha azul intenso 12º C justo detrás de mí, cuando el ambiente estaba a 24 grados. Y entonces lo oí. Un llanto infantil provenía de debajo de la losa. No el típico gemido de viento engañoso, sino un sollozo claro, entrecortado, que repetía: «Mamá, ¿dónde estás?». El grabador lo captó. Cuando lo reproduje después, la voz cambiaba a un susurro adulto. Ella nunca volvió por mí. Al centro del panteón, una estructura de piedra negra sobresalía entre las demás. La cripta de la familia Valente, sellada con 3 cadenas oxidadas y un candado que parecía marcado con sangre seca. La leyenda decía que los Valente, padre, madre y 3 hijos, habían muerto todos en la misma noche de 1918. Pero el diario de José Mercado contaba otra versión. Don Valente llegó al panteón gritando que su familia no estaba muerta, solo dormía. Cuando abrimos los ataúdes para calmarlo, vimos que tenían las uñas sangrantes. Habían arañado la madera por dentro. Al acercar la cámara a las grietas de la cripta, la pantalla mostró 4 figuras humanoides de pie en la oscuridad. No se movían. Solo miraban hacia la entrada. La tercera pista estaba en una lápida sin nombre, solo adornada con un triángulo invertido y un ojo grabado toscamente. Investigando después, descubrí que era el símbolo de la Orden de la Luz Eterna, una secta del siglo XIX que practicaba ritos para resucitar a los elegidos. Pero lo verdaderamente aterrador estaba bajo la tierra. Al raspar el musgo, encontré 7 agujeros perforados en la piedra, dispuestos como una constelación. Cuando coloqué mis dedos sobre ellos, algo golpeó la losa desde abajo. Un solo impacto. Seco. Como un puño pidiendo salir. Esperé hasta el anochecer para usar el espíritu de la radio, una técnica para captar voces en frecuencias blancas. La pregunta que hice al vacío fue simple. ¿Quién está aquí conmigo? La respuesta vino en 3 voces superpuestas. Un niño: tengo frío. Un hombre: nos mintieron. Una mujer cantando: duérmete ya, que viene el Señor de la noche. Cuando revisé las fotos del día, en todas aparecía una mano esquelética asomándose detrás de la cripta Valente. En ninguna la había visto en el momento. Decidí pasar la noche en el panteón. Lo admito, fue una decisión estúpida. Pero después de lo de la lápida con el símbolo prohibido, necesitaba respuestas, aunque me costara la cordura. Armado con 2 linternas, un termómetro digital y la cámara de visión nocturna, me instalé junto a la cripta de los Valente. Las 10:47 de la noche marcaba mi reloj cuando comenzó el infierno. Pasada la medianoche, mientras documentaba temperaturas que bajaban drásticamente cerca de ciertas tumbas, algo me agarró del tobillo.
No fue una raíz. No fue mi imaginación. Fue una mano huesuda que surgió de la tierra recién removida junto a la tumba abierta. Sentí sus dedos descarnados cerrándose alrededor de mi pierna con fuerza sobrenatural. Caí de bruces, arañando el suelo mientras me arrastraban hacia el hoyo. Logré agarrarme a una lápida, rezando para que la cosa no tirara más fuerte. La cámara, que se cayó durante la lucha, captó todo. Mis piernas desapareciendo hasta las rodillas en la tierra, como si el hoyo se hubiera tragado parte de mi cuerpo. 5 marcas de dedos oscuras alrededor de mi tobillo, visibles incluso después de que logré liberarme. El termómetro marcó -5 grados en ese punto exacto. En pleno verano. El ritual de las 3:33 de la madrugada. Traumatizado pero obstinado, me refugié en la cripta de los Valente, sí, irónico. Fue entonces cuando todas las lápidas comenzaron a vibrar. A las 3:33 de la madrugada, el panteón cobró vida. Las tumbas se abrieron unos centímetros, como si algo las empujara desde abajo. Voces en latín llenaron el aire, susurrando lo que después identifiqué como un fragmento del ritual de resurrección prohibida. Surge de pulvere, quinones mortus, sed dormis. Levántate del polvo, tú que no estás muerto, sino dormido. La cámara de visión nocturna mostró figuras humanoides saliendo de las tumbas, pero no como fantasmas, cubiertas de tierra, como si hubieran cavado desde sus ataúdes. La peor parte fue cuando una de esas sombras se acercó a la cripta donde yo me escondía. A través de las rendijas, vi su rostro. Ojos blancos, sin pupilas. Boca cosida con hilo negro. La piel, demasiado real para ser un fantasma. Grabé su gemido gutural, ayúdanos a morir. Al amanecer, cuando los fenómenos cesaron, encontré pruebas físicas de lo ocurrido. Huellas de pies descalzos que salían de las tumbas y volvían a ellas. Mi grabador había captado 47 minutos de audio que no correspondían al tiempo real, solo habían pasado 12 minutos según mi reloj. En la lápida del niño, había aparecido un juguete oxidado, un sonajero de 1910 que no estaba ahí el día anterior. Al regresar al pueblo, busqué a don Efraín, el hombre más anciano del lugar, 94 años. Tras ofrecerle una botella de aguardiente, rompió su silencio de décadas. Mi abuelo fue uno de los sepultureros. Él contaba que, durante la epidemia, la gente despertaba después del entierro. Gritaban bajo tierra. Al principio los desenterraban, pero cuando vieron que lo que salía no era humano, ordenaron sellar el panteón y olvidar. Antes de irme, me entregó un rosario de huesos, sí, huesos reales, y una advertencia. Ellos no son fantasmas. Son cuerpos que siguen vivos después de un siglo, malditos por algo peor que la muerte. Si vuelves, te reconocerán, y querrán que tú los reemplaces. Regresé al panteón al amanecer, con el rosario de huesos de don Efraín colgando de mi cuello y una determinación enfermiza. Sabía que algo me esperaba ahí, algo que llevaba un siglo preparándose, para mí. La séptima lápida. Entre la maleza, donde antes solo había tierra baldía, ahora se alzaba una lápida nueva, tan pulida que parecía colocada esa misma noche. Al acercarme, el viento arrancó un jirón de musgo, revelando la inscripción. Aquí yace Jeremías. Nacido el 19 de enero de 1906. Fallecido él. La fecha de muerte estaba en blanco. Mi sangre se heló. El grabador encendido en mi bolsillo captó una risa sobrenatural. Siempre supimos que vendrías, heredero. Don Efraín me esperaba al borde del bosque, con una carpeta amarilla que había guardado durante 70 años. Dentro, encontré un árbol genealógico que conectaba mi apellido con los Valente. Una foto de 1918 donde mi bisabuelo, de pie junto al panteón, sostenía el mismo rosario de huesos que ahora colgaba de mi cuello. Una carta con una frase que me dejó sin aliento. Solo un descendiente de la sangre puede terminar el ritual. Para liberarlos, alguien debe tomar su lugar. El ritual final. A las 3:33 de la madrugada, la hora de los muertos vivientes, regresé al centro del panteón.
Las 7 lápidas clave, incluyendo la mía, formaban un círculo perfecto. Siguiendo las instrucciones de la carta. Enterré el rosario en la tumba abierta, mientras recitaba, «Descansen en verdad». Corté mi palma y dejé caer sangre sobre cada lápida. En la mía, la gota fue absorbida como si la piedra tuviera sed. Grité los nombres de todos los olvidados, Lucas, los Valente, los 130 sin nombre. El suelo tembló. Las tumbas se abrieron. Pero esta vez, figuras translúcidas emergieron, sonriendo. Una a una, se disolvieron en luz. Cuando el último espíritu partió, la 7ª lápida, la mía, se quebró en 2. Bajo ella, había un ataúd pequeño, abierto. Dentro, un esqueleto con ropa moderna sostenía un reloj detenido a las 3:33 de la madrugada. Era idéntico a mí. El grabador captó mi propio susurro, pero con voz de anciano. «Corre, antes de que te atrape como me atraparon a mí». Hoy, el panteón sigue ahí. Pero las lápidas están intactas, los nombres legibles. La gente del pueblo dice que ya no se escuchan llantos. Pero yo sé la verdad. Cada noche, mi reflejo en el espejo parpadea un segundo después que yo. Y a veces, cuando despierto a las 3:33 de la madrugada, mis sábanas huelen a tierra recién removida. ¿Fui el héroe que los liberó, o solo el siguiente eslabón en una cadena de sacrificios? La cámara se apaga abruptamente. Último fotograma, una mano huesuda cerrándose sobre el lente. Si eres fanático de las historias de terror que te erizan la piel, como las que encuentras en Dross Rotzank, Relatos de la Noche o Mundo Creepy, este vídeo es para ti. No te pierdas esta inmersión en el horror más profundo, donde la realidad se mezcla con la pesadilla y el pasado cobra vida para atormentarnos. Prepárate para una experiencia aterradora, llena de suspense y misterio. Dale play y déjate atrapar por El Panteón Perdido. Secretos y leyendas de las lápidas abandonadas, pero ten cuidado, porque después de ver este vídeo, nunca volverán a ser las mismas. Suscríbete a Sombras del Pasado y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Adéntrate en las sombras y descubre los misterios que el mundo teme contar.